En la siguiente lección vamos a calcular el área y el perímetro de un polígono regular de 5 lados, donde cada lado mide 6 centímetros y el radio de la circunferencia que circunscribe o rodea al polígono es de 5 centímetros. Empecemos colocando la información que nos da el problema. El número de lados es 5, lo vamos a representar con la letra N minúscula. La medida de cada lado es de 6 centímetros y el radio de la circunferencia que rodea al polígono es de 5 centímetros. Empecemos ubicando la información en el diagrama que ya vemos aquí. Los 5 lados son iguales porque dice que el polígono es regular. La palabra regular quiere decir que todos los lados tienen la misma medida. Vamos a llamarle entonces a todos los lados con la letra L. Todos los lados los vamos a simbolizar con la letra L. Vamos a resolver el perímetro. El perímetro es el contorno o borde de la figura, es decir, debemos sumar todos los lados, pero como todos los lados son iguales, siempre para resolver el perímetro de un polígono multiplican el número de lados n por la medida de cada lado. En mi ejercicio voy a reemplazar por las medidas que tenemos, 5 por 6 centímetros, el perímetro de este polígono es de 30 centímetros. Ahora vamos a hacer la deducción para calcular el área de este polígono. Para calcular el área de este polígono, de 5 lados iguales, aclaremos antes el nombre de este polígono. Este es un pentágono, recuerden. Un polígono de 5 lados iguales, un polígono regular, se llama pentágono. Bueno, volviendo al cálculo del área. Para calcular el área vamos a hacer lo siguiente. Vamos a dividir, a descomponer a este polígono en 5 triángulos iguales. Es decir, en tantos triángulos como lados tiene. Voy a empezar marcando el centro del polígono, que coincide con el centro del círculo que lo rodea, de la circunferencia, mejor dicho. Recuerden la diferencia entre círculo y circunferencia. La circunferencia es el borde del círculo, lo que ustedes ven de color naranja. Vamos a trazar el radio de esta circunferencia, que es la distancia del centro al borde. Nos posicionamos, vamos al vértice. Este es el radio que une el centro del polígono, el centro de la circunferencia, con el borde de la circunferencia tocando en el vértice del polígono. Es decir, el radio del polígono coincide con el radio de la circunferencia, siempre tomando la circunferencia que rodea al polígono. Tracemos los demás radios dirigidos a los otros vértices. Recuerden que el objetivo es descomponer el polígono en 5 triángulos iguales. Vamos a calcular el área de cada triángulo y vamos a multiplicar por 5. Y de esa forma vamos a tener el área del polígono. Después vamos a llegar a la fórmula general que se puede aplicar en cualquier polígono regular. Fíjense, como hemos hecho, recuerden que el plan era dividir en triángulos iguales. Fíjense, son triángulos de tipo isósceles. Estos dos lados son iguales, son los radios dirigidos a estos dos vértices. El lado distinto es la base del triángulo, que es el lado del polígono. Lo que voy a hacer ahora es trazar la altura de este triángulo, que tiene una definición especial para el polígono. Vamos a trazar la altura. La medida de la altura del triángulo se llama apotema y es una medida característica de cada polígono que lo identifica. Es decir, la apotema de un polígono es la distancia, el segmento que une el centro del polígono con la mitad del lado. Para calcular entonces el área de cada triángulo necesito saber la medida del apotema porque es la altura del triángulo. Para calcular la apotema, fíjense que aquí se ha formado con el trazado de la altura del apotema un triángulo rectángulo, donde el radio del polígono es la hipotenusa, la apotema es un cateto y el otro cateto es la mitad del lado del polígono. Planteamos el teorema de Pitágoras, el cuadrado del radio, que sería la hipotenusa, es la suma de los cuadrados de los catetos. La apotema al cuadrado más la mitad del lado al cuadrado. Esta fórmula es válida para cualquier polígono y es muy importante que le presten atención. ¿Por qué? Porque vincula el radio del polígono, su apotema y la medida de su lado. Van a conocer 2 de estas 3 medidas y van a despejar la tercera siempre en ejercicios similares a estos. Reemplazamos por los valores que conocemos. El radio es de 5 centímetros
Reemplazamos, la apotema es nuestra incógnita, la mitad del lado sería 3 centímetros al cuadrado, resolvemos cada cuadrado y despejamos la apotema, dejamos la apotema cuadrado de este lado, a la derecha del igual, aquí nos queda 25 centímetros cuadrados menos 9 centímetros cuadrados. Hacemos la diferencia, 16 centímetros cuadrados, pasamos el exponente como raíz cuadrada, y la apotema para este polígono, para este pentágono, es de 4 centímetros. Ahora vamos a calcular el área del triángulo. Vamos a calcular el área de cada triángulo recordando el plan de trabajo. Recuerden que nuestro plan es sacar el área de un triángulo, base por altura dividido 2, y multiplicar por la cantidad de triángulos en que se ha descompuesto el polígono. Vamos a aquí. Fíjense, el lado del polígono es la base del triángulo, la apotema es la altura. Volvemos, vamos a poner entonces, L es la base del triángulo. Por apotema, que es la altura, dividido 2. El lado mide 6 centímetros, la apotema mide 4 centímetros, todo dividido 2, entonces el área de cada triángulo es 12 centímetros cuadrados. Multiplican por 5 y el área total del polígono es de 60 centímetros cuadrados. Ahora vamos a hacer una conclusión para darles una fórmula general en el cálculo del área de un polígono. Vamos a llamarle al área del polígono A. Dijimos que en nuestro ejemplo es 5, la cantidad de triángulos en que se descompuso, que coincide con el número de lados, por el área de cada triángulo. Es decir, podemos generalizar y decir que el área de un polígono es el número de lados por el área de cada triángulo que surge al descomponerlo. El área del triángulo la tienen aquí arriba, es lado por apotema dividido 2, reemplazamos. Fíjense, el número de lados por la medida de cada lado es el perímetro del polígono. Entonces, la fórmula general para cualquier polígono regular, si quieren sacar el área, es su perímetro por la apotema dividido 2. Vamos a recuadrarla, fórmula muy importante, y vamos a verificar el cálculo que hicimos sacando el área de un triángulo y multiplicando por 5 usando esta fórmula. Recuerden que el perímetro del polígono que resolvimos, vamos a marcarlo con un asterisco, era de 30 centímetros. Volvemos, ponemos el perímetro del polígono, de nuestro ejemplo, 30 centímetros. Por la medida del apotema, 4 centímetros, dividido 2, y verificamos que el área de nuestro polígono ejemplo, de nuestro pentágono, es de 60 centímetros cuadrados. Bueno, esto ha sido todo el área y el perímetro de un polígono regular, haciendo un ejemplo y generalizando. Gracias, nos vemos la próxima.